Buenos días, amados. El Señor nos bendiga. El Señor bendiga nuestro día. El Señor nos visite. El Señor nos sea propicio. El Señor nos favorezca. El Señor descienda sobre cada uno de nuestros problemas, nuestras dificultades, y los disipe y los deshaga. Que hoy podamos tener una visitación del Dios del cielo, del Dios de la vida, del Dios eterno, del Dios todopoderoso que cambia nuestras vidas, que cambie nuestra situación y que nos saque a victoria, que podamos ver su gloria, que hoy podamos reír, que hoy podamos llenarnos de gozo y danzar de alegría por las obras maravillosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Hoy quiero compartirte un pasaje de la palabra de Dios que está en el capítulo 7 del libro de Marcos. Pero antes, te quiero hacer una pregunta. La misma pregunta que el otro día que ayer me la hicieron a mí. Para vos, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Y esa pregunta, amados, muchas veces las personas las hacen con el fin de preguntar: ¿cuál es la iglesia verdadera? Los testigos de Jehová, los mormones, la evangélica, la católica, el islam. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Qué decís vos? ¿Qué opinás vos? Bueno, mira, para empezar, Dios nunca dijo que teníamos que creer en una religión. En Dios no hay planes de una religión para la humanidad. La religión, o la palabra religión, es un término que el hombre utiliza muchas veces para referirse a la iglesia, a la fe, a los movimientos espirituales. Y entonces la pregunta es: ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Sabes? Alguien ayer me respondió según el GPT, que es la inteligencia artificial. Es un conjunto de creencias sobre dioses o seres que enseñan a las personas cómo vivir bien y a estar conectada con lo divino. Para la inteligencia artificial, lo máximo de la inteligencia artificial, dice, es un conjunto de creencias sobre dioses o seres que enseñan a las personas cómo vivir bien y a estar conectada con lo divino. Y alguien fuera, ¿no?, un humano, un siervo de Dios, me respondió, el que más acertado estuvo ahí, me puso religión, viene del latín religar. Entonces me decía: todo lo que uno hace para agradar a los dioses, todo lo que el hombre hace para agradar a los dioses. Y yo personalmente en Dios tengo otra definición que tiene algo que ver con lo que este siervo me compartía, y quizás en algo con lo que la inteligencia artificial. Y en Dios yo tengo esta que la religión son todos aquellos métodos o formas o reglas o leyes que el humano utiliza con el fin de traer a Dios a su mundo sin tener en cuenta a Dios. ¿Cómo es eso? Ponele, hay gente que vas y te dice: no, si sos mujer no podés predicar en una iglesia. Ay, no, porque si sos mujer no podés predicar porque la palabra de Dios te nombran. Y hay otro que dice: no, si no tenés traje o corbata no predicás.
Y a estas personas se les olvida que desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por los pecados de la humanidad, se levantó al tercer día entre los muertos, ascendió al Padre, descendió el Espíritu Santo, que hoy en día en Cristo Jesús, si alguien tiene algo para hacer, o sea, cuando Dios derramó el Espíritu Santo en aquel que se convirtió, que le entregó su corazón a Jesús, que creyó que Jesús es el Hijo de Dios, que creyó que Jesús es el único camino al Padre, como dice la palabra de Dios, que creyó que Jesús pagó la cruz del Calvario por nosotros, la cruz del Calvario, por nuestros pecados, tomó nuestro lugar de condenación, y como dice la Biblia, que Él derramó su gracia, derramó su vida para aquellos que le aceptamos en nuestro corazón. Y que Dios, dice la Biblia, una vez que la persona se bautiza por la inmersión en las aguas, que Dios envía el Espíritu del Hijo, que el cual clama Hijo, Abba Padre, que es el mismo Espíritu Santo, que es la misma naturaleza de Dios, que es la misma esencia de Dios, al corazón del creyente. Y cuando el Espíritu Santo vienen dones, vienen talentos a la vida de la persona. Y aquella persona que no podía hacer algo, ahora empieza a ser. Aquella persona que estaba en la droga deja de ser un drogadito. Y la persona que era un violento deja de ser un violento. Y la persona que odiaba deja de odiar y empieza a amar como nadie. La persona que no le importaba la vida a nadie ahora se empieza a preocupar por el que está perdido, por el que está sufriendo. Porque cuando el Espíritu Santo viene con talento y con dones. Entonces a estas personas que te dicen, no, porque si sos mujer no podés predicar, que si no tenés traje, te puse algunos ejemplos, no, que si usás pantalones, que si no te cubrís la cabeza, mirá, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre aquel que le abrió el corazón, que creyó en el regalo de Dios para vida eterna, que se llama Cristo Jesús, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su único Hijo, su único gen, el único unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creíste en Jesús, te bautizaste, le recibiste en tu corazón, le crees. La Biblia dice que Dios envía su Espíritu Santo y vienen dones, ¿no? Y estas personas que dicen, no, porque con todas estas leyes, que no, si no usas traje y corbata, de que si estás así, de que estás esto, que aquello, y no podés predicar, y que sos mujer, por ejemplo, te puse algún ejemplo, ¿no? Y el Espíritu Santo dentro de la persona le dirá a ese pastor, pero a ver, no es la fuerza de ella. Ese hombre, esa mujer que se entregó a Cristo, ya no va a hacer algo por su propia fuerza, ya no va a hacer algo por lo que parece, sino porque yo derramé talentos y dones dentro de su corazón y yo quiero usar esa persona para hablar con las personas. Y ahí va cuando esta definición que yo puse, son todos aquellos métodos, formas, reglas, leyes que el humano utiliza con el fin de traer a Dios a su mundo sin tener en cuenta a Dios. Y Dios dice, yo quiero usar a esa persona. Y resulta que el pastor dice, no, si no tenés corbata no vas a predicar. No, que si no tenés, que sos mujer no podés predicar. Y Dios no puede hacer su obra porque al hombre no le importa lo que Dios dice y establece sus propias leyes y sus propias reglas. Entonces, la religión es todo aquello. La religión no es de Dios. La religión nos aparta de Dios. La religión nos condena. Y muchos pedirán, a ver, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Es la católica? ¿Es la evangélica? Ninguna religión es de Dios. Jesucristo no murió por una religión. Dios no estableció religión. Dios estableció una iglesia. Y la iglesia no es la casa de piedra. La religión, la iglesia no es ni la evangélica, ni la protestante, ni la católica, ni la, como le quiera llamar. La iglesia de Jesucristo es el pueblo reunido que le adora a Jesús, que cree que Jesús es el único Hijo de Dios. En todo caso, la pregunta tendría que ser, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cuándo mi fe es genuina? ¿Cuándo mi fe es genuina en Dios? ¿Cuál es la fe que me acerca a Dios? Bueno, la fe que te acerca a Dios es esa, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconocer que somos pecadores, que no tenemos forma, que no hay que yo pueda hacer, que no hay que yo pueda pagar por la salvación de mi alma, que no hay que yo pueda hacer para agradar a Dios con mi vida.
Entonces necesito de un Salvador. Necesito un Salvador, necesito un intermediario. En el tiempo de antes se hacían sacrificios de un cordero y derramamiento de sangre para supuestamente presentar al hombre justo delante de Dios, pero la Biblia dice que eso eran sombra de lo que había a venir. La verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero es Jesucristo, es el único Cordero sin mancha, es el Cordero que murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la fe genuina es aquella que cree en Jesús, y no solo que cree en Jesús, sino que le acepta en su corazón y que comienza a vivir una vida nueva en Dios, donde ya no hay leyes, donde ya no hay rito, no hay, ¿entendés? No, porque tenés que ser así, porque las leyes son así. A ver, no. ¿Qué dice Dios? Dios habla. Dios inventó la boca y Él habla. Dios inventó el oído y Él oye. ¿Qué dice Dios? Claro, Dios tiene autoridades. Dios, hay gente que ya espiritualmente los ha madurado, los ha procesado y los ha capacitado, y le ha dado título, le ha dado dones, como le quiera llamar, que se llama un pastor, que se llama un evangelista, un profeta, un maestro, un apóstol. Son siervos de Dios, son ministros de Dios, es una obra del Espíritu Santo en el corazón del humano, lleno de defectos y debilidades. No es que ellos sean perfectos, no son perfectos, se equivocan, se cometen errores. Son gente de carne y hueso, pero son gente que Dios los ha procesado y los ha madurado. Y ellos tienen una autoridad espiritual. En el mundo espiritual tienen una autoridad que ni yo como creyente, ni vos, ni ningún otro creyente. Hay muchos que dicen, no, entonces yo no necesito ir a la iglesia. Sí, tenés que congregarte. Tenés que ir al templo y tenés que congregarte. Porque la iglesia de Jesucristo es el pueblo unido. La iglesia de Jesucristo es los humanos unidos, todos unidos, reconociendo que soy pecador y que necesito el perdón de Dios, que necesito venir a su presencia para ser lavado, para ser limpiado. Necesito creer que la palabra de Dios es agua de vida, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es agua de vida, que me da vida eterna. La palabra de Dios es palabra de vida, que da vida eterna. Como dijo Jesús, es el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, la fe genuina está puesta en Jesucristo y en la obra en la cruz del Calvario, en la obra redentoria de Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. La Biblia dice que Jesús es la única puerta al reino de los cielos, que Jesús es el camino estrecho al reino de los cielos, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el sumo sacerdote, que Jesús es la cabeza de la iglesia, que Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega, que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, que Jesús es el verbo de Dios que da vida. La Biblia dice que Jesús, que no hay otro nombre dado a los hombres. Entonces la fe genuina, cuando mi fe está bien puesta, cuando mi fe está puesta en Jesús, cuando yo busco a Jesús, cuando yo me someto a las autoridades de Dios dentro del templo, de la casa de Dios, a los pastores, los evangelistas, a los maestros, a los misioneros, lo que sea que Dios haya puesto sobre mi vida, que lo hago por obediencia a Cristo, lo hago por amor a Cristo, porque es un mandato de Dios. Entonces mi fe genuina la fe genuina es aquella fe que adora a Jesucristo y que reconoce que Jesucristo es el único camino al Padre, que reconoce que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Cuando mi fe está puesta en leyes, cuando mi fe está puesta, cuando mi vida supuestamente delante de Dios está puesta solamente en ritos, en leyes, y no hagas esto, y no hagas aquello, y no hagas esto otro, entonces eso es religión y eso no me acerca a Dios, eso me condena. Y Jesús, ¿sabes?, tuvo ese problema también con los religiosos de la época. Y lo podés ver en el capítulo 7 del libro de Marcos. Y porque Jesús decía, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corban, que quiere decir, es la ofrenda a Dios todo aquello que puede ayudarte, y no lo deja hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Entonces también Jesús tuvo problemas con los religiosos de la época, que estaban llenos de leyes y no querían oír la voz de Dios, y no querían obedecer y no querían hacer lo que Dios quisiera que hicieran.
La religión verdadera no existe. La religión te aparta de Jesucristo. La fe genuina es en Cristo Jesús. Jesús, el único intermediario entre los hombres. Jesús, el único camino al Padre. Así que mira, cuando te pregunte cuál es la religión verdadera, la religión verdadera no existe. Todas las religiones te condenan. La fe verdadera es la que está en Cristo Jesús. Jesús, el único intermediario entre Dios y los hombres. Que tu confianza y tu esperanza esté en Dios. Solo Jesús tiene vida eterna. Solo a través de Jesús podemos llegar delante de Dios. Solo en Cristo Jesús somos presentados justos delante del Padre. Solo en Cristo Jesús hay perdón, salvación, vida eterna y vida abundante para todo aquel que quiera. El Señor te bendiga.